Hace un par de días traje un video hablando sobre los FPS y que hacían falta más de 60 para jugar bien a un juego, obviamente no a todos, pero hacían falta más de 60 en la generalidad. Y se puede decir que este video tiene un poquito de conexión con ese, pero en este video lo vamos a tomar desde otra manera. ¿Más FPS son mejores en los juegos o en realidad no hay un cambio o incluso son peor? Porque muchas veces en el caso del PC Gaming más es menos, más no ayuda en nada y a veces perjudica. Así que sin mucho más que decir, pónganse cómodos y cómodas que vamos a comenzar. Generalmente se tiende a pensar que más es mejor, pero el mundo del PC Gaming ha demostrado ser la excepción a esta regla en muchísimas cosas. Por ejemplo, si nos desplazamos al mundo de los procesadores, ok, tiene más núcleos, debería ser mejor, pero esto no resulta así, no significa que porque tengas un Threadripper vas a tener mejor rendimiento en los juegos. ¿Por qué? Porque los juegos consumen hasta tantos núcleos y usan más potencia mononúcleo, o al menos los de esta generación. Es por eso que incluso procesadores con muchísimos núcleos llegan a rendir peor que otros con muchos menos núcleos. Son como paradojas del mundo del PC Gaming, y así pasa con un montón de cosas. A veces más es menos o no cambia en nada, por lo tanto no significa que más necesariamente sea mejor. Es por eso que a mí se me dio por preguntarme, ¿influirá tener muchos FPS en el gaming a pesar de que no tengas el monitor necesario o que no tengas lo necesario para ver todos esos FPS, pero influirá en algo tener muchos más? Es por eso que me puse a investigar y a hacer bastantes pruebas y que dieron resultados muy interesantes. En pocas palabras se podría decir que los FPS rompen con esta regla del PC Gaming que más es menos o que no siempre más sea mejor, porque en el caso de los FPS en el mundo de los juegos sí influyen y muchísimo. Pero ¿cómo va a influir tener 400 FPS si yo juego a 60 Hz y realmente qué me va a cambiar tener en 400 o tener 60? Bueno, para entender esto vamos a pensarlo de otra forma. La respuesta está en los periféricos y el monitor, pero principalmente este último. Pasemos con el monitor. Por ejemplo, tenemos que nuestro monitor es de 60 Hz, por lo tanto se actualiza 60 veces por segundo. Esto permite que solamente podamos ver hasta 60 FPS por segundo, porque claro, es lo que nos limita nuestro monitor. Pero por ejemplo, pensémoslo de esta manera. Tenemos una PC que es capaz de producir 400 FPS por segundo, es decir, muchísimo más que esos 60 que actualiza el monitor. Y tenemos que el monitor se actualiza 60 veces por segundo, pero nosotros tenemos 400 FPS. Lo que pasa en esta ocasión es que, por ejemplo, tenemos nuestra gráfica que está produciendo muchísimos FPS por segundo y el monitor que se actualiza tan pocas veces. Lo que pasa en este caso es que, por ejemplo, el monitor se actualiza mucho más lento que lo que se actualizan los FPS. Por lo tanto, cada vez que se actualice la frecuencia del monitor, este va a tomar el frame más reciente, el último frame que haya recibido. Por lo tanto, veríamos una imagen más actualizada, es decir, como que tiene menos latencia, a diferencia que si tuviéramos una gráfica que está produciendo 60 FPS y el monitor se actualiza a esa cantidad de Hz. En este caso no pasaría nada porque, claro, produce los FPS exactos para la actualización, para la frecuencia de actualización. Pero en cambio, si tenemos más FPS de esos 60, siempre el monitor va a tender a agarrar los últimos, los más actualizados. Esto ayuda a que disminuyan las latencias. Vamos a ver las imágenes más actualizadas si tenemos más FPS por más de que nuestro monitor sea de menos Hz. Y esto es muy interesante, pero ojo que no todo es hermoso y bonito y que tener muchos FPS vaya a ser mejor, porque tener muchísimos FPS en un monitor que no tiene esa capacidad de refresco, por ejemplo 400 FPS en un monitor de 60 Hz, puede producir cosas o efectos secundarios como algo que se conoce como el screen tearing. Inglés más duro, por favor. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? Que si tenemos más FPS de lo que puede reproducir el monitor va a tender a agarrar los más actualizados, los últimos que les lleguen de la PC. Esto produciría lo que les acabo de decir, algo así como un desgarro de pantalla. Pero básicamente lo que se produce es que como el monitor siempre va a tratar de poner el fotograma por segundo más actualizado, al recibir tantos por segundo que produce nuestra PC, puede generar un corte en la pantalla que cuando esté actualizándose es como que se ve la imagen entrecortada. ¿Y esto por qué se produce? Porque se están sobreescribiendo los FPS. Por ejemplo, tenemos que el monitor se actualiza 1 Hz y a ese Hz que se actualizó le llegaron como 5 FPS. Entonces lo que pasa es que estos 5 se empiezan a sobreescribir uno sobre otro y eso es lo que se conoce como screen tearing. Mucha gente le habrá pasado y a mí me pasa, como pueden ver. Pero en realidad no es nada más que un problema visual y aparte se lo puede solucionar de bastantes formas. Pero acá no termina la cosa,
porque me dirigí al campo de pruebas. Yo sinceramente no me esperaba nada, no esperaba sentir un cambio, o a lo sumo si sentía el cambio yo que no se notara en la cámara. En realidad no sé si se va a notar en la cámara, pero les voy a decir que el cambio es impresionante. Primero me puse con los FPS ilimitados, a lo máximo que pudiera rendir mi PC. Básicamente mi PC estaba a todo lo que podía dar para brindar la mayor cantidad de fotogramas, y yo estaba jugando en un monitor de 60 Hz, o sea, básicamente más FPS de los que se pueden reproducir. Y como pueden ver, iba todo tranquilo, todo normal. Me puse ahí a hacer un par de pruebas, a jugar un poco, nada del otro mundo, como estaba acostumbrado a jugar. Pero lo curioso vino cuando hice lo siguiente: limité los FPS a 60. Le dije a mi computadora que no produjera más FPS que los que puede reproducir mi monitor, es decir, FPS limitados a 60. No produzcas más de eso porque no me hacen falta más de esos. Y el cambio sinceramente es muy bestial. Esto se los voy a decir desde mi experiencia porque no creo que lo haya detectado la cámara, pero posta que la diferencia de fluidez, por más de que solamente puedas ver hasta 60 Hz, se siente un cambio de diferencia muy bestial. Cuando yo jugaba con los FPS ilimitados sentía todo al 100% fluido. En cambio, cuando los limité a 60, a pesar de estar jugando a 60 FPS y que no bajara de eso, lo sentía como si estuviera jugando a 50. Era una locura, era algo muy raro. Pero ahí no terminó la cosa. Como pueden ver, yo antes, cuando tenía los FPS ilimitados, me ponía a hacer un montón de cosas y un montón de pruebas que requieren de muchos reflejos y mucha rapidez. Como pueden ver, cuando limité los FPS a 60, no me salía nada. Empecé a errar los edits, no podía construir bien, no podía sincronizar bien las manos. Era como que me volví malísimo. Y no, mi internet no había empeorado, mi ping no se había subido y yo tampoco había empeorado. Seguía haciendo las cosas como las hacía antes. Esto nos deja una sola respuesta, y es que cuando limité los FPS a 60, las latencias se incrementaron animalmente. Y en Fortnite es el mejor ejemplo que puedo darles, porque qué juego que necesita más reflejos, más rapidez y menos latencias que este. O sea, sí puede haber otro, no tengo ni idea, pero al menos este sirve muchísimo para que se puedan dar una idea de la diferencia. Y si es que no lo notaron en cámara ya, no sé si se habrá notado o no, pero en pocas palabras, tener los FPS justos y necesarios que puedo ver y que deberían servir, me aumentó las latencias considerablemente de todo lo que podía hacer. Ya no podía sincronizar y no podía jugar como estaba jugando antes, cosa que cuando saqué el límite de FPS y que iba al máximo rendimiento posible, aumentó la fluidez y disminuyeron muy bestialmente las latencias. No sabría decirles en cuántos ms, pero sí puedo decirles que va a influir en su jugabilidad bastante. Así que tengan en cuenta que tener más FPS también ayuda muchísimo a disminuir las latencias. Y como todos sabemos, mientras menos latencias, mejor va a ser nuestro desempeño. Ojo, con esto no estoy diciendo que con 60 FPS exactos no se pueda jugar, no se pueda ser bueno. Simplemente estoy diciendo que hay un cambio muy importante y que si pueden ponerlos en ilimitado o pueden limitarlo más arriba de lo que ustedes deberían necesitar, les va a servir bastante para mejorar este tipo de cosas. Yo sinceramente no esperaba que hubiera un cambio sustancial. Yo pensaba que era más como, bueno, y disminuye un ms, no lo sentís para nada, pero no, en serio que cambia muchísimo. Así que bueno, fueron bastante interesantes estos resultados. Gracias por verme un día más y nos vimos.